Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en Economizando y hoy día vamos a conversar con Crisólogo Cáceres, el presidente de ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Está aquí porque estamos en verano y hay muchos temas que a usted le interesan, empezando por los pagos que hay que hacer en los colegios, los gastos escolares. Y hay que recordar que en febrero y marzo, cuando uno analiza la inflación del año, son los meses en donde los precios son más altos precisamente por este tema, en donde a los padres de familia, mismo Tupac Amaru se le jala por aquí con la matrícula, el gasto de inscripción, ¿no es cierto?, la movilidad, la ropa, los útiles, los libros y de todo eso, Crisólogo nos va a hablar hoy día. Crisólogo, gracias por estar acá. Hola Carlos, un placer verte después de tanto tiempo y efectivamente este es un mes terrible para los padres de familia. Sobre todo porque los padres de familia no conocen sus derechos. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es contarles algunas cosas que los padres deben de saber para poder tener un verano más apacible del terrible verano que pueden tener, ¿no? Empecemos con los primeros gastos, es decir, dos situaciones. Un niño pequeñito que ingresa a un colegio y un niño que se reinscribe en el colegio. ¿Cuáles son los pagos que se tienen que hacer? Hay colegios que en el caso del niño que se matricula por primera vez, hay pago por primera vez por inscripción de alumno nuevo o hay pago por la realización de un examen para evaluar la suficiencia del chico. Eso pasa con el alumno nuevo. ¿Se puede pedir un pago? Sí, se puede pedir un pago siempre que el padre conozca que se va a efectuar este pago. En segundo lugar, y obviamente después viene la matrícula. En cuanto al niño que se va a matricular, porque ya es un alumno regular, el único pago que tiene que efectuar el padre de familia es el pago de matrícula, nada más. ¿Y lo has dicho? Único pago. El único pago. No se le puede exigir al padre de familia que pague pensión adelantada, porque la pensión se paga solamente cuando el servicio ha sido efectivamente prestado. No se le puede exigir pago de APAFA, no se le puede exigir compra de la lista de útiles entera, no se le puede pedir cuotas excepcionales como bingos, kermeses, tómbolas, cuotas para habilitar el laboratorio. Pero en fin, a pesar de que todo esto no se puede pedir, los colegios lo piden. Y los padres pagan todos estos conceptos abusivos porque desconocen que no tienen que hacerlo. Entonces repetimos, el único concepto que tiene que pagar el padre de familia es matrícula y la pensión después de que se dictaron. Y la duda siempre viene con respecto a la pensión. La pensión es, se brinda el servicio y se paga después de brindar el servicio, no antes. No antes. Ahora, el monto de la matrícula o el monto de la pensión, ¿se puede incrementar? Lamentablemente sí, porque no existe ningún tipo de control o regulación de precios. O sea, los colegios no pueden ser obligados a fijar una tarifa estándar por un periodo determinado. Pero el derecho del padre de familia, ¿cuál es? Que cuando su hijo está acabando el colegio del año anterior, el colegio tiene que notificar al padre por escrito y decirle, señor padre de familia, nosotros vamos a subir la matrícula en tanto el próximo año y vamos a subir la pensión en tanto el próximo año. De este modo, el padre de familia tiene una cantidad de tiempo para evaluar sus posibilidades económicas y determinar si es posible para él pagar esos gastos. Pero si no es posible, pues toma las precauciones debidas. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, los útiles. Durante varios años, los útiles han sido objeto de ¿qué? De un direccionamiento o una exigencia por parte de los colegios. Se decía en los colegios tienes que comprar el cuaderno de 100 hojas cuadriculado marca tal, la regla marca tal, los plumones marca tal. Eso es ilegal. Los colegios no pueden determinar cuál es la marca que obligatoriamente tiene que comprar el padre de familia. Después, ¿qué hicieron los colegios? Dijeron, ya no vamos a obligar la marca, sino a sugerir. Entonces te ponían un cuaderno de 100 hojas cuadriculado. Sugerimos marca tal. Un juego de plumones de 10, sugerimos la marca cual. Esas sugerencias también son ilegales porque implican una inducción deliberada al consumidor que vulnera su derecho a la libre elección. Y con relación a los libros, yo veía... Ese es todo un tema. Estaba chequeando ayer esta página, la página web del Ministerio de Educación, en donde tiene un observatorio. El observatorio, sí. Sí, y me pongo a ver, como tengo un hijo pequeñito que recién va al colegio el año que sigue. A ver, vamos a ver cuánto están los libros para los pequeñitos, ¿no? Y en inicial los libros son los más caros, ¿no? Es casi 250 soles. ¿Qué tan útil es esta base de datos? ¿Para qué sirve la base de datos? ¿Qué libros se tienen que comprar? ¿Cuándo sí? ¿Existe el famoso banco de libros o no? También está el tema de que te dan unos libros y al final del año, por una razón extraña,
desaparecen esos libros? ¿Son perecibles? ¿Son Desechables. desechables? ¿Cómo es eso en el caso de los libros? A ver, el tema de los libros es un tema crítico. Como ustedes saben, hubo toda una investigación, un descubrimiento en virtud del cual se acreditó algo que era notorio. ¿Qué era notorio? Que las editoriales se confabulaban con los colegios para que los colegios eligieran los libros previo pago de una comisión. Entonces, esto se documentó periodísticamente, ya no había lugar a dudas. Entonces, lo que se vio es que la impresión de los libros cuesta alrededor de 10 soles, pero el libro era vendido a 120 o 130 soles, es una locura. Pero claro, estos precios estaban inflados artificialmente para poder pagar las comisiones. La impresión, Crisólogo, vale 10 soles. Sí, sí, lo han declarado los propios editores, eso es una cosa que es absolutamente verificable. Y se lo venden a 100, 200 120, soles. Sí, es una locura. Bueno, es un tema. Frente a este escándalo, ¿qué sucedió? Se ha dado una ley el año pasado, que es la Ley de Protección al Consumidor en materia de textos escolares. ¿Qué establece esta ley? Establece que ya no, como ya no se puede confiar en los profesores ni en los colegios al momento de elegir los libros, quienes van a elegir los libros son los padres de familia. Entonces lo que dice la ley es que va a tenerse que convocar a los padres al colegio, van a ir los padres, se van a reunir en asamblea y el profesor y el director les van a poner ternas de libros. Entonces, por ejemplo, a ver, los padres de primero de primaria, curso, lenguaje. Acá tenemos 3 opciones, opción 1, opción 2, opción 3. Entonces el profesor va a tener que explicar por qué ha elegido la opción 1, la opción 2 y la opción 3. Y luego los padres, después de escuchar esto, van a votar y van a elegir cuál de los 3 libros es el que conviene para sus hijos. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que los que toman el control son los padres de familia. ¿Le gusta a las editoriales, le gusta a los colegios y le gusta a los especialistas en educación? No, porque todos dicen, no pues, pero el padre de familia ¿qué sabe? No pues, estos son cosas pedagógicas, son cosas que solo un profesor que tiene un montón de base puede determinar, el padre no sabe nada. No pues, o sea que nunca caigamos en esos cuentos. Tenemos ese derecho los consumidores, lo hemos ganado, lo hemos conquistado, no nos lo han regalado. Y entonces nosotros cuando nos quieran decir eso diremos, oye, yo soy el padre. Y además entre los padres, así como habrán padres que sean empleados, obreros, habrá algún profesor, habrá algún médico, habrá algún abogado, habrá algún economista, habrá algún contador. O sea, no hay que subestimar a los padres de familia. Eso es un atropello y nosotros no podemos aplicarle el derecho que ahora tenemos. Así que ya lo saben, en textos escolares ustedes, padre de familia, tienen la última palabra. ¿Y saben por qué tienen tanto miedo? Porque dicen, seguro que los padres de familia van a elegir basándose en el precio, van a elegir el libro más barato. Bueno, pues elegirán el libro más barato. ¿Y qué va a pasar? Esto va a implicar que como los precios de los libros están inflados, los libros van a tender a la baja. Van a bajar y se van a sincerar los precios en favor de los bolsillos de los consumidores. Ahora que tocaste el tema de los padres, las APAFAS y los pagos de las APAFAS, ¿son obligatorios? Tampoco son obligatorios. Tampoco se puede exigir para matricular al chico el pago previo a la APAFA. Y ya que tocas ese tema, los padres de familia tienen una gran responsabilidad, porque muchos padres, pues por trabajar, por preocuparse de darle sustento a sus familias, descuidan participar en estos procesos. ¿Qué son las APAFAS? Son organismos integrados por representantes de los padres de familia. Los padres de familia eligen a quienes van a integrar las APAFAS. Y estas personas elegidas deben darle cuenta a los padres de familia. Deben explicar por qué toman tal o cual decisión o por qué avalan tal comportamiento del colegio. Ocurre muchas veces, Carlos, que como se quedan varios años consecutivos los mismos representantes en las APAFAS, se coluden con el colegio. Y entonces avalan todas las cosas que pueda perpetrar el colegio en contra de los padres de familia. O sea, ahí ocurre la reelección. Eso demuestra una vez más que las reelecciones no son buenas, pues. ¿No? Entonces, así como en lo grande es mala la reelección, en lo chiquito también es mala la reelección. Entonces, el punto aquí es que los padres de familia tienen que ser muy fiscalizadores con las APAFAS, con sus representantes. Y si perciben que algo no anda bien, tienen que removerlos. Tienen que pedirles cuentas, tienen que supervisarlos. Y más ahora, porque hoy día, a partir de este año, como empieza a regir la selección de útiles escolares a cargo de libros a cargo de los padres de familia, es muy posible que las APAFAS que ya vienen teniendo varios años estén conversando con los colegios para llegar a algún tipo de entendimiento. Ustedes no lo permitan. Los padres tienen que participar activamente en estos procesos. Además que es una manera de cuidar su economía. Ahora, el tema de las denuncias, que también estábamos conversando. Ese es un tema, Crisólogo, porque cuando uno revisa las redes sociales, ¿no es cierto?, Internet, para buscar este tipo de información, uno la ubica por el caso de ASPEC, por la prensa también, pero los padres tienen mucho temor en señalar estos temas porque podría existir represalias contra sus hijos, y a mí me parece una miseria inmensa que algunas autoridades de colegios privados o públicos descarguen, ¿no es cierto?, su ira contra niños.
Pero sucede. Entonces, ¿qué hay que hacer para proteger, ¿no es cierto?, a los padres? Y más bien de eso hablamos en la siguiente pausa. Seguimos con más temas de Economizando, siempre aquí, esta vez con Crisólogo Cáceres, ASPEC, hablando de escolaridad para usted. Volvemos. Y volvemos con Economizando, siempre con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. La pregunta era, ¿cómo proteger a los niños de las represalias de las autoridades, si ocurren, y ocurren, cuando un papá dice, ¿sabes qué? Esto es un abuso? Lamentablemente tú ya lo dijiste, miseria humana, ¿no? Esto es real, no es una imaginación de los padres. Efectivamente, a veces cuando el niño no tiene el buzo comprado en la tienda del colegio, o las zapatillas, o el uniforme, la chompita comprada en tal lugar, es discriminado. Existen muchas maneras que los colegios utilizan, muchos modos. Por ejemplo, no lo dejan participar en las actividades de educación física, le impiden que integre el equipo, no lo dejan participar en el desfile porque no es uniforme, ¿no? Etcétera. Entonces, incluso hay casos que nos han reportado de padres de familia que se quejan de que sus hijos, el profesor a viva voz dice, bueno, les informo que no han comprado los útiles adecuados, fulano, mengano y sutano. Entonces todo el salón de clase se ríe del chico porque no compró pues el cuaderno marca tal, ¿no? Entonces, ¿Y qué se puede hacer contra ese profesor grandote y abusivo, ¿no?, que está frente a un niño pequeñito? ¿No? Primero, acá la salida es que el niño se lo cuenta al padre, lo primero. Es una cosa muy trillada de decir, pero los padres tienen que tratar de mantener, sobre todo los primeros días del colegio, bueno, lo ideal es que siempre, una conversación y un contacto muy fluido con los hijos, ¿no? Si ven que el hijo le cuenta, oye, mira papá, el papelón que me ha hecho pasar el profesor, etcétera, el padre tiene que acudir inmediatamente al colegio. Tiene que pedir el libro de reclamaciones o tiene que presentar un reclamo por escrito y tiene que pedir que se exija o que se tomen las medidas para corregir la distorsión. Porque el servicio es un servicio educativo y el servicio educativo está tutelado expresamente por el Código del Consumidor, cual tiene un capítulo íntegramente dedicado a productos y servicios educativos. Entonces, si no se presta el servicio en condiciones de idoneidad y parte de la idoneidad es tratar al alumno como un ser humano, ¿no? Entonces el colegio está faltando a su prestación obligada como proveedor de servicios educativos. Y por lo tanto se puede denunciar y hasta sancionar al colegio que cometa este tipo de fechorías. Pues, y el director que sea fechorías porque quien se ensaña con un niño realmente es un malhechor. Y el director que se haga de la vista gorda también es corresponsable. Ah, ¿no? Pero eso lo hacen todas las empresas, pues Carlos. O sea, todas las empresas siempre guardan distancia los mandos de los operadores, ¿no? Bueno, es cosa de él. Por ejemplo, esta semana estuve en Indecopy haciendo un informe oral, hemos denunciado algunas editoriales por este tema de haberse coludido con los colegios, ¿no? Y los procesos siguen su trámite, ya tienen un año. Y los representantes de la editorial decían que, por ejemplo, cuando fueron atrapados infraganti y sus voceros decían, pues, que, oye, negociemos, que tanto para ti, tanto para mí. Decían, no, esa persona no trabaja para mí, esa persona no está registrada en mi página web como proveedor. Bueno, son argumentos pueriles, pues, o sea, ¿qué significa? Que hay gente que está entrando a este negociado y que son filmadas, ¿y por qué? Porque son loquitos, son orates que están haciéndose pasar por vendedores. Entonces, mientras las editoriales o mientras los colegios se manejen con lógicas como esta, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que se van a seguir perpetrando estos abusos infinitamente. Entonces, si los padres de familia no pierden el temor, si los padres de familia no se animan a denunciar, las leyes que se han dado, tanto el Código del Consumidor como la Ley de Protección en materia de servicios educativos, no van a servir. Ahora, porque se requiere que los padres actúen. O sea, la autoridad no puede hacer las cosas por sí misma si es que no existe una información, un medio probatorio que le permita actuar a la autoridad correspondiente. Ahora, que solo hay muchísimos colegios serios y buenos, pero ¿qué le ocurre a estos pocos colegios, ¿no?, que caen en estas prácticas abusivas? O sea, ¿cuál es la multa? ¿La multa es importante, no es importante, es disuasiva, no es disuasiva? El problema es que, te repito, para que se pueda iniciar el procedimiento ante Indecopy, que tiene varias armas en su poder para poder actuar, se requiere la denuncia del padre. Las multas o las sanciones que puede aplicar el Indecopy van desde una amonestación hasta 450 unidades impositivas tributarias, que no es poca plata. Estamos hablando de 1.650.000 soles. Entonces, no es poca plata. Entonces, acá lo que se requiere es, primero, que los padres denuncien, conversando con sus hijos. Segundo, que la autoridad, en este caso el Indecopy, aplique multas, efectivamente, y aplique sanciones drásticas. Porque aun cuando el Indecopy puede aplicar estas multas, muchas veces aplican multas muy pequeñas. O sea, las multas deberían guardar una proporcionalidad con la infracción cometida. Entonces, yo creo, igual que tú, que
cualquier infracción en contra de un niño, no hay nadie más desamparado que un niño. Cualquier infracción es una infracción grave contra un niño. Entonces deberían ser sancionados con la mayor, con el mayor la mayor drasticidad posible. Sí. Ahora, ya empezamos con el ingreso al colegio, ¿no? Los útiles, los libros, ya hablamos de la relación de los padres de familia, ¿no? Los profesores. Vamos al niño. El niño sale al recreo, ¿no? Abre su lonchera y ahí tiene su gaseosita, ¿no? Después tiene ahí como 800 calorías en un dulcecito. ¿Qué tiene que opinar ASPEC con relación al contenido de las loncheras escolares? Bueno, nosotros desde hace varios años estamos embarcados en una campaña que se llama Kioscos Saludables, la cual el año pasado fue recogida felizmente por el Ministerio de Salud, que incluso ha expedido una directiva sobre alimentos en las escuelas. Ojo, escuelas tienen que revisar la normativa del Ministerio de Salud sobre kioscos. No es posible que los niños se estén dedicando a consumir desde la más tierna edad gaseosas. La gaseosa es lo peor que le pueden dar a un niño. Si el niño, un vaso de gaseosa, mira, acá tomamos agua, qué lindo, un vaso de gaseosa, el ser humano debe de tomar al día el equivalente a 5 cucharitas de azúcar, al día. O sea, todo el azúcar que tú debes de tomar es 5 cucharitas. ¿Sabes cuánto hay en uno de estos vasos de gaseosa? 15 cucharadas. ¿En un vaso? En un vaso. Tú no sientes el azúcar por la cantidad de aditivos que se le aplican, pero en este vaso hay 15 cucharadas de azúcar. O sea, si el niño se toma 2 vasos, se acaba de meter 30 cucharadas de azúcar de un solo round. Entonces, ¿qué le están haciendo los padres de familia a los niños cuando les ponen una gaseosa en la lonchera? ¿Qué están haciendo los padres de familia cuando desde los 2 años tú ves a los niños caminando bebitos tomando su gaseosa? Entonces, esa es una cosa que yo a veces me he metido, siempre lo cuento, yo a veces he intervenido. Señor, debería usted pensar lo que está haciendo. Yo sé que no es mi problema. Y a veces he obtenido una respuesta que me miran con incredulidad, que es este sujeto que se mete en mi vida. Y otras veces simplemente me han mandado a pasear. Oiga, ¿sabe qué? Yo sé cómo hago con mi hijo, ¿ok? Está bien. Pero deben saber las personas que nos escuchan de que antes la diabetes, por ejemplo, era una enfermedad que se manifestaba en la adultez tardía, 60, 70 años. Hoy en día los niños son diabéticos. Esos niños van a tener problemas con el azúcar toda su vida. Los padres de familia de verdad quieren condenar a sus hijos a ser unas personas enfermas, y no hablemos de las grasas a las que te has referido. Las grasas trans, las grasas hidrogenadas trans que están presentes en muchos alimentos, galletas, cremas, en fin, son chocolates, snacks. Las grasas trans se caracterizan por ser altamente tóxicas, ya que eliminan el colesterol bueno y propician la aparición del colesterol malo. Entonces estamos haciendo que los niños sean hipertensos, estamos haciendo que los niños tengan problemas con el corazón. ¿Queremos niños con males cardíacos? Esa es una situación pues que los padres deberían ponerse a meditar. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? Por desconocimiento. Porque no se dan cuenta de lo que está pasando. Y bueno, le ponen, como tú decías, en la lonchera todo esto, galletas, gaseosa y un chocolate. Y luego, si no ponen eso en la lonchera, le dan la plata y se va a comer al kiosco. ¿Y qué le venden en el kiosco a este niño? Le venden la gaseosa, le venden las fritangas con aceites reutilizados, le venden productos manipulados de una manera inadecuada, en fin. Entonces, ¿qué pasa cuando luego ese niño sale del colegio y se va afuera? Afuera están los vendedores ambulantes que venden las yuquitas, que venden las bolitas con insumos de la peor calidad. Entonces, esos niños durante 11 años, Carlos, comen comida chatarra. Y luego, como su paladar ya se acostumbró, porque, ojo, esta comida es poderosamente adictiva. Estos dulces en exceso, estas grasas, estas frituras son altamente adictivas. Entonces el niño, cuando se vaya a la universidad y vaya al kiosco de la universidad o del instituto, ¿qué crees que va a comer? Más comida chatarra. Y luego cuando ese niño empieza a ganar su dinero, porque ya trabaja y acabó, sea un adulto, ese chico ha educado durante 17 años su paladar para comer comida chatarra. Y eso es lo que va a comprar cuando empiece a ganar. La calidad de los bienes que se le venden a los niños en un kiosco en el colegio? O sea, por ejemplo... Debería hacerlo el colegio. Y debería vigilar el Ministerio de Salud, sobre todo desde este año que está vigente la directiva sobre alimentos. No lo hacía antes, los tiene que hacer ahora. ¿No? ¿Y quién debería fiscalizar lo que ocurre en las afueras del colegio? La municipalidad. La municipalidad debería preocuparse por ver que todas las personas que están vendiendo alimentos en la parte externa de los colegios cuenten con las respectivas autorizaciones municipales y sanitarias. ¿Lo están haciendo? No, pues no lo están haciendo. Y por eso es que año a año... Mira, a mí ¿sabes lo que me preocupa? A mí lo que me preocupa es ¿qué va a pasar con la siguiente generación de peruanos? No con la tuya, no con la mía, sino la generación de peruanos que está comiendo como alimento básico frituras y alimentos industrializados altamente
llenos de grasas trans, aditivos y una serie de componentes que generan desde alergias tempranas hasta hipertensión y cánceres. Y su bebida favorita de esos niños es la gaseosa. Esos niños, estamos condenando a toda una generación de peruanos, que es la que nos viene, a vivir de hospital en hospital. Van a ser caseritos de las farmacias todo el tiempo por la cantidad de patologías que van a desarrollar. Yo recuerdo mucho que yo empecé a tomar la gaseosa, me acuerdo creo a los 12 años, y tomaba una a las 500, ¿no? Hoy en día ni la puedo ver. Pero lo cierto es que los padres de familia, como ignoran todo esto, están cometiendo todas estas cosas y les están haciendo todos estos daños a sus hijos. Yo les pido que, ya que estamos hablando de los temas escolares, se preocupen de la alimentación de los chicos. Esto es crítico, por las razones de salud que te he dicho. Y nosotros vamos a seguir hablando de los temas escolares después de esta breve pausa, Crisólogo. Vale. Seguimos con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. Después de esta breve pausa, volvemos con Economizando. Y volvemos con Economizando en este bloque final, siempre conversando con Crisólogo Cáceres, el presidente de ASPEC. Nos habíamos quedado en este recorrido que hacemos por el colegio, ¿no? Ahora que empezamos... Parece un recorrido de terror. Imagínate. Parece un recorrido de terror. Y no hemos acabado porque el niño sale del colegio y lo primero que enfrenta es una raspadilla, papá. Yo quiero mi raspadilla, pues es verano, ¿no? Verde, azul, amarilla, naranja, multicolor, un arco iris. ¿Qué pasa con la raspadilla? Bueno, hemos lanzado una campaña sobre las raspadillas, gracias por preguntar, Carlos, en las cuales tenemos que explicar a los padres de familia que la raspadilla puede ser un vehículo de muchas enfermedades si no elegimos un proveedor adecuado. Empecemos por el hielo. El hielo que muchos raspadilleros utilizan es un hielo barato, es un hielo industrial, es un hielo en el que, por ejemplo, se ha tenido refrigerado el pescado. Ese hielo industrial no es apto para el consumo humano. Entonces, ese hielo está allí almacenado por ellos y la persona que va a comprar ve que es una masa de hielo y no sabe que no debería comerlo porque ese hielo puede traer muchos contaminantes. En segundo lugar está el tema de los colorantes. Los colorantes tienen que ser colorantes aptos para el consumo humano, pero muchos raspadilleros, por ahorrarse un dinero, utilizan colorantes industriales que son altamente tóxicos. En tercer lugar está el tema de la manipulación de los alimentos. Las personas que venden raspadillas, usualmente con la misma mano con la que están en contacto con el alimento, están manejando el dinero, el billete, y están transmitiendo, porque el dinero es altamente sucio, están transmitiendo esa suciedad al alimento que manipulan. Por no hablar de los hábitos que tienen ellos. Oye, Entonces, nosotros se limpia tenemos... la mano pasándolo sobre el hielo. ¡Ay, qué calor hace! Pongo mis manitos en el hielo. Sí, pasa eso. O sea, son cosas, bueno, y no es cosa solamente de la raspadilla, ¿no? Eso pasa en muchos restaurantes. Yo alguna vez he protestado airadamente por este tipo de manipulación de dinero con... O sea, vas a un restaurante, el tipo que te sirve el guantán, con una mano está cobrando y con la otra mano está poniendo el guantán en tu plato. Pues no es aceptable, pero pasa. Entonces los consumidores también debemos estar alertas a cómo se manipula el alimento. Por eso, si alguien quiere comer raspadilla, lo aconsejable es que vaya a un lugar confiable, que tenga un caserito, un proveedor que comprobadamente le dé el producto. Y recuerden que es preferible pagar un poco más que exponer a riesgos terribles, ¿no? Porque van desde problemas alérgicos hasta males severos gastrointestinales y nadie quiere eso, ¿no? Ahora, pasamos al raspadillero, ¿no? Que lo mejor es que sean caseritos. Y la movilidad nos está esperando. Entonces, también las movilidades, ¿no? ¿Qué pasa con ese señor que lleva 10 niños a sus casas? Esos servicios son informados, están vinculados al colegio, no lo están. Finalmente conducen al niño a la casa y tienen la seguridad de la vida de 10 niños en un vehículo. Lo primero que tiene que hacer el padre de familia es verificar el vehículo. Es lo primero. Tiene que verificar que el vehículo reúna las características para transportar, como asientos individuales, cinturones de seguridad para cada uno de los asientos. Luego ver y asegurarse de que solo se transporte el número de niños equivalente al número de asientos. O sea, no lo pueden poner como sardinas. No se puede hacer eso. Eso no se puede hacer. En segundo lugar está las características del conductor. El conductor tiene que tener un brevete o una licencia de conducir adecuada, profesional, para manejar el tipo de unidad a que se refiere. Porque si va a manejar una unidad grande, ¿no? Una unidad tipo minibús o tipo combi, pues tiene que tener la licencia correspondiente para esto. Tiene que cerciorarse de ello. En tercer lugar, tiene que asegurarse de que el trato que les brinda a los chicos, y para eso también volvemos al tema del diálogo con los hijos, tiene que asegurarse de que les esté dando un servicio adecuado, porque se sabe de conductores abusivos que hacen callar a los chicos o que manejan como dementes. Manejan como dementes.
El conductor tiene que respetar los límites de velocidad y el niño tiene que informarle al padre de familia cualquier anomalía en ese sentido. Y el padre de familia tiene que decidir así si continúa o no con el servicio, porque si no, lo que está en juego, como acabas de decir, es la vida de los chicos. O sea, ese conductor, tú le confías diariamente la vida de tus niños. Y nosotros hemos sido testigos en años anteriores de muchos accidentes de tránsito protagonizados precisamente por conductores de estas movilidades escolares. O sea, ese es un tema en el que también hay que tener mucho cuidado. Ahora, y finalmente, ¿no? Cuando uno ve que los chicos están saliendo del colegio, también pues ocurre que algunos profesores empiezan a jalar a alumnos, ¿no? En colegios religiosos o no religiosos, profesores cariñosones, sospechosamente cariñosones. Y lo digo así porque es un tema del que no se habla nunca. Sí, pues. Entonces, ¿cómo proteger a los niños de esos profesores extraños, con comportamientos sospechosos, ¿no? En colegios religiosos y no religiosos? El padre de familia, ¿qué puede hacer? Yo creo que lo primero es educar al chico, como tú me contabas que haces con tu niño, ¿no? O sea, tienes que explicarle de una manera muy inteligente, de una manera acorde a su edad, que en el mundo pues no todos son tan buenos, lamentablemente, ¿no? Que hay personas que no necesariamente quieren el bien. Entonces hay que decirle que con los extraños no se habla, que uno no debe permitir que hayan toques, que hayan contacto físico, ¿no? Y que cualquier situación anómala el niño tiene que decir, voy a preguntar a mi papá o a mi mamá si puedo hacer esto. Entonces el niño tiene que tener una base formativa desde la casa. Y luego, si el niño está en alguna situación que de repente se ha presentado de inmediato y no puede manejar, el niño tiene que tener la suficiente confianza con el padre de familia para comentarle lo que ha pasado, porque el gran problema con los menores es que se avergüenzan. Los menores se retraen. Entonces los menores no le cuentan, pero ahí el padre de familia tiene que estar mirando si el comportamiento del chico ha cambiado. Porque cuando ha ocurrido algo, algo inusual o algo perturbador en la vida de un niño, el comportamiento cambia. Pierde el apetito, descuida las notas, ya no quiere ir a la escuela como quería ir antes, etcétera, etcétera. Entonces el padre de familia tiene que mirar si algo ha ocurrido en el comportamiento del chico para poder presumir y de esa manera iniciar las investigaciones también con mucha inteligencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema, saliéndonos un poquito del tema, pero tiene que ver con las perturbaciones mentales a las que puede llegar un niño, el tema del famoso maltrato infantil, el bullying, que los propios compañeros perpetran, los padres nunca se enteran. O sea, el padre solo se entera cuando se produce un desenlace trágico de que su hijo es víctima de este maltrato. Entonces, allí hay otro tema. El padre tiene que estarle diciendo a su hijo que a la primera señal de maltrato tiene que comunicárselo. ¿Por qué? Porque también es responsabilidad del colegio contar con las medidas de seguridad para prevenir y repeler inmediatamente este tipo de comportamientos. Porque, por ejemplo, si se sabe que hay un niño comprobadamente abusador o una pandilla de muchachos comprobadamente abusador y el colegio no hace nada, ¿el colegio qué es? Cómplice. Entonces, la única manera de que se pueda proceder o accionar contra los colegios que permiten que se susciten este tipo de prácticas, ¿cuál es? Denunciándolos. Pero para denunciarlos el padre de familia tiene que mantener un contacto pues, con el niño, ¿no? Y para terminar, Crisólogo, ¿qué temas vinculados a la escolaridad podrían todavía ser normados, es decir, mejorados en la legislación? ¿Qué agenda está pendiente en el tema de los escolares? Yo lo que creo es que se ha desarrollado en los últimos 3 años una buena legislación en materia de protección de los titulares, de los padres de familia y los intereses de los chicos. Porque tienes el Código del Consumidor, tienes la Ley de Protección en materia de textos escolares, se han adoptado medidas como por ejemplo el Observatorio de Precios, etc. El gran problema es que no han sido suficientemente difundidas. Por eso programas como este ayudan a sensibilizar a los padres de familia para que conozcan sus derechos. Pero, repito, todo esto va a funcionar solo si el padre se involucra y si el padre se compromete a actuar. Yo entiendo, y ya lo hemos dicho en la primera parte del bloque, los temores a las represalias, pero los padres deben saber que pueden formular las denuncias de manera reservada y pueden proporcionarnos tanto a nosotros, a SPEC, como al INDECOPI, las pruebas de manera reservada para que nosotros podamos iniciar las denuncias. ¿Números o correo electrónico? Pueden escribirnos a reclamos@aspec.org.pe, repito, a reclamos@aspec.org.pe o llamar al 448-5000 o visitar nuestra página web www.aspec.org.pe. Nosotros mantendremos la reserva. El problema, Carlos, es que los padres muchas veces te escriben con nombres falsos. Hay padres que te lo dicen, hay padres que no, te dicen, por si acaso este nombre es falso, ¿eh? O sea, como diciéndote, te estoy contando un hecho, no te doy las pruebas,
pero esta es mi identidad. Entonces, nosotros estamos atados de manos, ¿no? Porque si no tenemos los elementos básicos para poder iniciar las acciones legales, si ustedes, los padres, no nos dan las pruebas, ¿qué podemos hacer? ¿No? En realidad no puede hacer nadie nada. Entonces uno tiene que entender de que solo cuando se empiecen a denunciar y a sancionar ejemplarmente a los colegios que perpetran todo este tipo de comportamientos ilegales, solo cuando haya una acción más decidida de los padres de familia, unidos con nosotros, las asociaciones de consumidores y las autoridades, esto podrá empezar a cambiar. Pero mientras tanto seguiremos teniendo niños abusados y padres abusados. Pues. Muchísimas gracias, Crisólogo. Gracias por venir a Economizando. Un gusto. Y hemos tenido entonces a Crisólogo Cáceres hablando de todo con relación a los gastos escolares. Así que ya saben, ustedes tienen derechos, ejerzan sus derechos, infórmense bien. Ahora la legislación es moderna y permite que usted proteja cada día mejor a sus niños. La mayoría de colegios son buenos, ¿no? Pero hay algunos otros a los cuales todavía tenemos que empujar a que sean mejores. Cuídense mucho, nos vemos siempre aquí en Economizando.